Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos algunas de las enfermedades más comunes de la Edad Media. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Número 1. Lepra. La lepra fue una enfermedad altamente estigmatizada y temida durante la Edad Media. También conocida como enfermedad de Hansen, es una infección crónica causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Esta enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios periféricos y en casos avanzados puede causar deformidades y discapacidades permanentes si no se trata adecuadamente. En la Edad Media, la lepra fue malentendida y asociada con estigmas sociales y religiosos. Los afectados eran a menudo excluidos de la sociedad, obligados a vivir en colonias aisladas conocidas como leproserías. Se creía que la lepra era una manifestación de castigo divino por pecados e impurezas, lo que llevó a una marginación aún más intensa de los enfermos. A medida que la enfermedad avanzaba, las personas afectadas podían experimentar deformidades faciales y pérdida de extremidades, lo que acentuaba aún más el estigma asociado con la lepra. A pesar de los avances en la comprensión y tratamiento de la enfermedad en tiempos modernos, la lepra sigue siendo un ejemplo destacado de cómo la falta de conocimiento y estigmatización pueden agravar el sufrimiento de las personas afectadas por una enfermedad. Número 2. Fuego de San Antón. El Fuego de San Antón es una festividad tradicional celebrada en honor a San Antonio Abad, el patrón de los animales y protector contra el fuego y las enfermedades de los animales. Esta celebración tiene lugar el 17 de enero en diversas partes de España y otros países de habla hispana. Durante esta festividad, se encienden hogueras en plazas y calles y se llevan a cabo procesiones en las que se bendicen los animales, principalmente caballos y mascotas. La festividad tiene raíces tanto religiosas como paganas, ya que San Antonio Abad es considerado un santo que intercede por la protección de los animales y los campesinos en sus labores agrícolas. El fuego simboliza la purificación y la protección contra enfermedades y calamidades. La bendición de los animales es un momento importante de la celebración, donde las personas acuden con sus mascotas y animales de granja para recibir la bendición y protección del santo. Además de su significado religioso, el Fuego de San Antón también es una oportunidad para reunir a la comunidad y celebrar la tradición y la cultura local. Número 3. Baile de San Vito o Corea. El baile de San Vito o Corea es una antigua creencia y fenómeno cultural que se refiere a una forma de baile descontrolado y frenético que se creía estaba poseído por fuerzas sobrenaturales. Esta manifestación se asociaba comúnmente con la enfermedad conocida como Corea de Sydenham, que es una complicación neurológica de la fiebre reumática causada por una infección estreptocócica. La Corea de Sydenham puede provocar movimientos involuntarios y descoordinados en los músculos, lo que dio origen a la creencia en la posesión por fuerzas demoníacas. El nombre del baile hace referencia a San Vito, un santo cristiano que se creía tenía el poder de curar esta enfermedad. Por lo tanto, las personas afectadas por la Corea de Sydenham realizaban este baile en busca de sanación. Aunque hoy en día la enfermedad se comprende y trata médicamente, el baile de San Vito o Corea sigue siendo recordado como un fenómeno cultural que ilustra la relación entre creencias religiosas y manifestaciones neurológicas en el pasado. Si te está gustando este video, no olvides darle like. Número 4. Difteria o garrotillo. La difteria, también conocida como garrotillo, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Esta afección puede afectar las vías respiratorias y provocar síntomas como fiebre, dolor de garganta, debilidad y formación de una membrana grisácea en la garganta que puede dificultar la respiración. En casos graves, la difteria puede llevar a complicaciones serias e incluso ser mortal si no se trata adecuadamente. Antes del desarrollo de la vacuna contra la difteria en el siglo XX, esta enfermedad era una amenaza común para la salud pública, especialmente entre niños. La infección se transmitía a través de gotas respiratorias o contacto cercano con una persona infectada. La presencia de la membrana en la garganta dio origen al término garrotillo. Gracias a la vacunación generalizada,
La difteria es ahora una enfermedad rara en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, es importante recordar la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud pública. Número 5. Peste blanca o tuberculosis. La tuberculosis, también conocida como peste blanca, es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad puede afectar principalmente los pulmones, pero también puede afectar otros órganos del cuerpo. Se transmite a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda, y es una de las enfermedades infecciosas más antiguas y persistentes en la historia de la humanidad. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la tuberculosis fue una epidemia devastadora en muchas partes del mundo, especialmente en las áreas urbanas densamente pobladas. Se le llamó peste blanca, debido a la palidez y emaciación que experimentaban los pacientes afectados por la enfermedad. En esa época, no se disponía de tratamientos efectivos y la enfermedad se asociaba con altas tasas de mortalidad. Sin embargo, con los avances en medicina y el desarrollo de antibióticos, la tuberculosis se convirtió en una enfermedad tratable y prevenible. Aunque aún persiste como un problema de salud global en algunas regiones, los esfuerzos continuos de control y prevención han contribuido a reducir su impacto a nivel mundial. Número 6. Malaria o paludismo. El paludismo, también conocido como malaria, es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles. Esta enfermedad es causada por diferentes especies de parásitos del género Plasmodium y puede causar síntomas como fiebre, escalofríos, sudoración intensa y fatiga. En casos graves, puede llevar a complicaciones potencialmente mortales si no se trata adecuadamente. El paludismo ha afectado a humanos durante milenios y es una enfermedad prevalente en regiones tropicales y subtropicales, especialmente en África, Asia y América Latina. Durante siglos, la malaria ha tenido un impacto significativo en la salud y la economía de estas regiones, y ha sido un desafío para la salud pública a nivel mundial. Sin embargo, en las últimas décadas se han logrado avances significativos en la prevención y tratamiento del paludismo, lo que ha contribuido a reducir la carga de la enfermedad en muchas partes del mundo. Aunque persisten desafíos, la lucha contra el paludismo sigue siendo una prioridad en la salud global. Número 7. Viruela. La viruela fue una enfermedad altamente contagiosa y devastadora causada por el virus variola. Esta enfermedad se caracterizaba por la aparición de ampollas llenas de líquido en la piel, fiebre alta y otros síntomas. La viruela tuvo un impacto significativo en la historia de la humanidad y causó innumerables muertes y discapacidades a lo largo de los siglos. Durante gran parte de la historia, la viruela fue una enfermedad endémica que afectó a poblaciones de todo el mundo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, se llevaron a cabo esfuerzos para controlar y erradicar la enfermedad a través de la vacunación. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.